Señoras y señores, damas y caballeros, esto es En Ruta Nueva Vida 97.7 y le damos la bienvenida a una amiga. Yes. La doctora Keren Riquelme está con nosotros. Eso es. Bueno, Una bienvenida. Yo quería tener los mujer. ojos del color de Keren, pero Dios no me complació. Hermosa mujer, ¿verdad que sí? Ay, con unos ojos, una sonrisa, un carisma, empatía, bondad, de verdad que eso te caracteriza y muchas cosas más. Qué lindo tenerte acá. Gracias, Moraima, gracias. De verdad que estoy bien contenta de estar aquí con todos ustedes. Considero Nueva Vida mi casa. Claro que sí lo es. Sí, desde que Nueva Vida estaba en Mayagüez, yo soy parte integral en amistad y en cariño y nos congregamos en la misma iglesia. Uh-huh. Yo era de la Catacumba 5 de Mayagüez, allá para los años un poco más. Un poco más allá. Unos cuantos añitos atrás. Exacto, no entremos en ese tema. Mira, quiero entrar a quemar ropa con el tema porque a veces escucho que los hombres somos unos machistas empedernidos que no queremos que la mujer participe de los procesos políticos y por eso la política, y cuando tú miras todos los países del mundo, yo creo que domina más todavía el varón que la mujer. ¿Es que los hombres le ponemos el pie a ustedes para que no entren y se caigan o es que pocas mujeres o menos mujeres se interesan por estos puestos de la política? ¿Cuál es tu opinión en cuanto a esto? Mira, mi opinión en cuanto a la política es un tema muy difícil para la mujer y no es solamente en Puerto Rico, es a nivel mundial. Te puedo, por ejemplo, mencionar que al 2019, el año pasado, solamente 3 países de todo el mundo tenían el 50% más dentro de sus legislaturas o parlamentos, como ellos le llaman, de mujeres. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico tenemos una situación que más del 50% del electorado son mujeres. Sí. Sin embargo, cuando tú ves los puestos dentro del gobierno, no hay mucha representación de la mujer. Y esto tiene pues varias razones de ser. Uh-huh. Primero que es un campo copado por el hombre. Así que cuando una mujer llega a tratar de abrirse camino dentro de un campo copado por el hombre por años y por, ¿verdad? ¿Ha estado copado por años por desinterés de la mujer o porque no han querido darle paso a la mujer? Bueno, podría ser... Tíranos duro, o sea, yo aguanto, no me voy a enojar contigo. ¿Cómo tú lo ves? Mira, podría ser ambas. Ustedes son unos abusadores. Yo pienso que el hombre es el mejor aliado que tiene la mujer y debería ser así y deberían reconocer que dentro de la política hacen falta voces femeninas porque no es lo mismo tú entender el problema a tú haber vivido el mismo problema. Entonces nosotras las mujeres pues tenemos la experiencia de ser madres, de ser jefas de familia, porque aquí en Puerto Rico hay una gran cantidad de mujeres que son jefas de familia, que tienen unos retos económicos al criar a sus hijos o a criar solitas a sus hijos, y son madres, son trabajadoras. Entonces hay cierto tipo, ¿verdad?, de perspectiva desde el punto de vista femenino que se necesita a una mujer para legislar. Eso no quiere decir que un hombre no lo pueda hacer, pero es una perspectiva diferente que tiene la mujer. Así que cuando tú llegas a un lugar que es copado por hombres, y los otros días me sucedió, yo estaba viendo unas fotos del centenario del Senado, y yo comencé a mirar esas fotos en blanco y negro, y yo decía, no veo ni a una sola mujer. Wow. Pero yo espero que cuando estas próximas fotos de esta próxima asamblea se tomen, vean ahí a una mujer y una mujer cristiana, que es Keren Riquelme, en el nombre del Señor. Pero uno siempre tiene que luchar por lo que cree que es bueno, y uno siempre tiene que dar un paso adelante. Para la mujer no es fácil porque, como dije, es muy difícil tú dejar tu familia para ir a hacer política. Es muy difícil sopesar y balancear lo que es tu trabajo dentro de la familia, porque la mujer y más las mujeres que quizás se están criando solas a sus hijos, pues es muy difícil tener que dejar a niños cuidando, quién hace las asignaciones, la compra. O sea, para mí en este momento de política, hacer compra es un reto. Ajá. Es un reto. Y entonces uno lo sopesa, pero cuando tú tienes un llamado y cuando tú tienes una vocación y cuando tú sabes que Dios te ha llamado para este tiempo, para hacer una diferencia, para hacer un movimiento político de respeto, porque más allá de las instituciones es la persona que lleva la voz
y que lleva la palabra. Así que yo decidí dar un paso al frente como mujer cristiana, como madre, como esposa, como mujer trabajadora, y sé que soy la voz de muchísimas mujeres que quizás en algún momento ustedes no han pensado en la política, pero yo sí he pensado en ustedes, he dado este paso adelante y con el favor de Dios yo voy a llegar con el favor de Jesucristo, y yo sé que muchas mujeres se van a sentir orgullosas. Mira, una de nosotras llegó, y aunque es difícil, como bien lo pusimos, ¿verdad? Desde el principio, no es imposible. Oye, qué ironía que son muy pocas las mujeres que quizás deseen estar en estas posiciones. Sin embargo, estuve leyendo hace poco, como estabas comentando al principio, las elecciones, pues se cree, sobre todo esta, que van a decidir las mujeres, que van a salir más chicas y vamos a estar en una posición diferente. O sea, el poder decisional de quién gana la elección va a estar en el electorado femenino. Sí. Es que el 54% del electorado aquí en Puerto Rico son mujeres. Son mujeres. Las mujeres deciden. Exacto. Entonces, pues la mujer... No lo digas duro. No lo digas muy duro. Bueno, tenemos el 46% de varones. No me siento también. solita porque yo estoy aquí bromeando. sola con hombres todos los días y tú pues llegaste hoy para qué bien, yo no estar Moraima. solita. Hacemos el balanceo. Ajá. 3 todos los días maltratándola, imagínate. No. Mira, Juan Carlos, pero sí, ¿verdad? Es muy importante esta elección que se acerca, que es el evento de las primarias, porque luego tenemos la elección del 3 de noviembre, ¿verdad? Donde todos los que pasaron la primaria y los que no estuvieron en primaria, pues van a competir. Pero esta elección del 9 de agosto es muy importante, es una primaria. Digo elección, ¿verdad? Porque yo tengo, además de una primaria para senadora por acumulación por el Partido Nuevo Progresista, pues también tengo una elección especial. Ustedes saben que estuve aquí el año pasado por una vacante en el Senado. Habían 2 vacantes, quedé tercer lugar y quiero agradecer la confianza del pueblo cristiano. El pueblo cristiano salió a votar y yo sé que en esta ocasión va a salir a votar con más fuerza. Hay una vacante en el Senado que se vació desde enero, que es la vacante del ex senador Larry Selhammer. Se supone que esta elección se diera en marzo, pero por la situación del COVID se ha corrido. Ya vamos a hacerla en agosto. Y hay muchas personas que se preguntan, ¿pero qué de importante tiene esta elección? Pues miren, por ejemplo, le voy a dar algo muy importante que cuando se dé antes de que finalice el año, o sea, usted puede cualquier persona ir a una elección, juramenta de enero en adelante, pero ¿qué queda en la legislatura antes de que finalice el año? Pues le voy a dar un ejemplo muy importante. Se vacía una silla del Tribunal Supremo de Puerto Rico en diciembre. Así que una vez se nombre, ¿verdad? Hay un nombramiento de parte de la gobernadora en este caso, pasa a confirmación al Senado. Así que, ¿a quién quiere usted ahí para que esté confirmando? Yo sería un voto al ser, ¿verdad?, elegida con el favor de Dios y el favor de ustedes en esta elección especial en el 9 de agosto, en la cual soy la única mujer. Volvemos nuevamente. ¿A quién usted quiere? Esta silla del Tribunal Supremo es muy importante porque es una silla hasta los 70 años. Así que puede ser que entre los 30, 40 próximos años esté tomando este tipo de decisiones. ¿A quién usted quiere que dé ese voto? ¿Cuántos varones hay ¿verdad?, buscando la posición y tú eres la única mujer? ¿Cuántos? ¿2, 3? Hay dos varones y yo la única mujer. Son 3 candidatos y yo la única mujer. Ya en la papeleta para senadora por acumulación, pues me parece son 4 mujeres. Yo soy la número 7 en esa, fíjate, el 7, número de plenitud, 97.7. Así que qué bueno que podemos cerrar, ¿verdad?, todo este proceso eleccionario casi aquí en Nueva Vida. Y soy la única mujer. Así que es importante que se sepa que esta elección especial es muy importante, no la tome livianamente. Y yo le pido a las mujeres y sobre todo al pueblo cristiano que salga porque el pueblo cristiano se tiene que dejar sentir en las urnas, porque el respeto, ¿verdad?, por el grupo cristiano, por las familias, tiene que estar presente y tiene que estar latente en todo momento. Y ese es mi llamado que yo hago. Vamos a levantarnos. Hay unas sillas que no se pueden dejar vacías y hay unos espacios que no se pueden dejar en blanco. Hay muchas plataformas, hay diferentes partidos, pero del partido que usted sea, si hay una silla, no se puede dejar disponible a personas que vengan con otras intenciones. Así que yo soy una persona que soy cristiana, he sido pastora por los últimos 24 años,
Y esto lo digo con mucha humildad porque cuando tú eres pastor por esa cantidad de años, hay algo que se forma en ti que es carácter. Porque tú no puedes ser pastor hoy sí, mañana no, hoy digo, no, se forma carácter. Y trabajar en las comunidades te da también ese carácter de conocer a la mujer, a las familias, a los envejecientes. Y esto es lo que yo quiero traer. Yo quiero traer constancia, carácter, una mujer que no se va a involucrar en ningún acto de corrupción, y lo puedo decir claramente aquí y ahora, porque mi corazón ha sido probado. Así que si usted quiere que esa silla se ocupe con una mujer que es cristiana, que tiene valores y que tiene temor de Dios sobre todo, pues salga a votar este 9 de agosto. No tiene que llevar ni la tarjeta electoral, simplemente ir con una licencia, con el pasaporte, con el Real ID. Usted ve y busca las 7, ese número no se los puede olvidar, para el Senado por acumulación, y luego en esta elección especial la única mujer. Es sumamente importante que la iglesia se haga sentir. Me contestaste la premisa cuando dijiste, porque estoy totalmente de acuerdo, cuando dijiste que tal vez menos mujeres participan en la política porque es bien sacrificada, y hay un rol que la mujer puertorriqueña valora mucho, que es el rol de mamá y de esposa. Y esos dos roles nada más, yo creo que con esos dos roles muchas mujeres se inmolan, o sea, están dispuestas a morir a sus sueños, a sus propias metas, a tantas cosas, a terminar sus estudios profesionales, a no montar el negocio que siempre han querido. Sí, por la razón que sea, esa mujer entiende que ser mamá primero demanda de su tiempo y es su responsabilidad prioritaria, ella lo va a hacer. Si la mujer entiende en su rol de esposa que su esposo necesita este nivel de sacrificio para apoyarlo, esa mujer puertorriqueña lo hace. Y admiro mucho a la mujer puertorriqueña, porque cuando trajiste ese punto me parece totalmente justificado. Si lo fuésemos a ver desde esas dos perspectivas, ¿por qué menos mujeres participan en la política? No solamente tal vez porque les interese menos, sino porque va a confligir con esos dos roles. Así que para la que corre, ¿verdad? Es un sacrificio. Es un sacrificio, eso no se puede negar. Aparte de eso, partiendo del tema, la mujer en la política desplazada por el hombre, o pocas mujeres se interesan en formar parte de este juego político, si le podemos llamar. Yo puedo también añadir, si en algún momento dado escogiera, que no esté en mis planes, ni va a estar en mis planes, pero estoy hablando de nunca digas nunca, Moraima. No, me rehuso, pero bendigo a las que se atreven como tú, a las que dan un paso hacia adelante, pero presumo, como mamá hablo, que también nosotras ese carácter y ese estilo de ser defensora, oye, uno está dispuesto a soportar lo que sea, di de mí lo que quieras decir, haz conmigo lo que quieras hacer, pero con uno de los míos. Entonces hemos visto en la política que si no pueden contigo te van a tratar de atacar a los que están alrededor tuyo, y eso como madre duele. Y yo creo que muchas veces las mujeres quizás se cohíben de participar en posiciones como estas o lanzarse para que no ataquen a los suyos. Sí, para proteger la familia. Pero, y también siguiendo la línea de Juan Carlos, Moraima, mira qué interesante. Y yo creo que todas las madres, las mujeres trabajadoras, las mujeres amas de casa que nos están escuchando, no importa la edad que tengan, todas tenemos algo en común, y es que hemos sacrificado algo de nuestra vida para dar esa protección que tú hablas, Moraima. Yo creo que muy pocas mujeres, ¿verdad?, lo que planificaron o lo que estudiaron o para lo que pensaron que iban a hacer, lo pudieron lograr, porque siempre está esa pausa de amor que llega, que son los hijos, esa pausa de amor que llega, que es formalizar un hogar, que es hermoso, porque es parte de nuestra esencia, parte de lo que somos como mujer, y también el hombre, que es parte de... Pero pienso que cuando tú tienes una fuerza, ¿verdad? Cuando digo yo, ese fuego dentro de ti, ese llamado, esa convicción de que tú vas a hacer algo diferente, de que Dios te necesita en ese lugar porque tú vas a hacer algo diferente, porque tú vas a hacer la diferencia, porque tú te vas a parar, y quizás hay un hastío de la política muy grande en estos días, pero de repente se cumple lo que dice la palabra, que dice que vamos a ser como una luz sobre una ciudad, que vamos a hacer sal sobre la tierra. Y entonces es como un aire fresco. Y eso es lo que yo quiero, que no solamente la mujer se posicione, sino que las personas cristianas que tengan un corazón de servicio verdadero como tenemos.
dentro de tantos lugares, en tantas iglesias, tantas personas con tanto liderazgo. Miren, vamos a dar ese paso adelante. Y los que demos el paso adelante, quizás usted esté en formación. Y quizás yo le esté hablando a alguien que lo ha estado pensando y sopesando por mucho tiempo, y hay que formarse. Esto no es de un día para otro. Esto requiere mucha formación y mucho sacrificio. Pero si alguien ya es su momento de dar el paso adelante, sígalo. Y siga a esa persona. Es como Gedeón, ¿verdad? Si hay un Gedeón, marchamos con él. Y por eso yo le pido a la iglesia, yo he dado el paso. Yo me considero como los hijos de Isaacar de este tiempo. Y una mujer de los valientes de este tiempo. Y qué bueno que soy una de las valientes y mujer. Qué bueno, porque yo sé que hay muchas mujeres que se van a sentir identificadas y que sienten ese fuego. Así que yo he dado un paso adelante. Yo le pido a todos aquellos que creen que se puede hacer una diferencia si ponemos la rayita en la papeleta bajo la persona correcta. Que ustedes me sigan, que den un paso conmigo y que demostremos que tenemos fuerza, que los buenos somos más y que las mujeres podemos ocupar lugares aún donde han estado copados por hombres, que lo podemos hacer y lo podemos hacer bien. Y en el nombre del Señor vamos a dar un buen testimonio donde quiera que vayamos. Te bendecimos, Kerem. Gracias por estar acá. Gracias por, ¿verdad?, aportar a la premisa que abrimos este segmento esta mañanita. Ya el día 9 está ahí al ladito. ¿Los colegios se abren a qué hora? A las 8 de la mañana y van a estar abiertos hasta las 4 de la tarde. Excelente. Kerem Riquelme con nosotros en esta mañana, parte del Partido Nuevo Progresista, ¿cierto? Eso es así, la número 7 en la papeleta para el Senado por acumulación y en la elección especial, la única mujer. Qué orgullo, qué orgullo. Muchas gracias. Eso es. Un abrazo, Keren. Gracias. Bueno, y de esta manera nos vamos despidiendo. Regresamos mañana tempranito otra vez. Eso es. Con otra edición extraordinaria, buenísima de En Ruta. Ánimo, vamos a estar tranquilos, vamos a estar en paz, todo va a estar bien en el nombre de Jesús.